Llegamos al final de la temporada y por ello volvemos al punto de partida. En Bruselas, 1 año y 23 episodios después de haber comenzado nuestro viaje, auscultamos de nuevo Europa en Real Economy. Hemos viajado por toda la Unión Europea para tratar temas como los planes de rescate o la unión bancaria. En nuestro último episodio nos preguntamos, ¿el panorama europeo ha mejorado? Analizaremos las estrategias para impulsar el crecimiento y luego expondremos las opiniones de los invitados más distinguidos que han pasado por este programa. Veremos cuáles son las soluciones que funcionan según ellos. Si piensan que los datos macroeconómicos son cosa de los gobiernos y de los bancos, se equivocan. Durante 23 episodios les hemos explicado indicadores económicos como el Producto Interior Bruto, la inflación o el paro. Con el siguiente gráfico auscultaremos la salud de la economía europea y les mostraremos por qué es tan importante para usted, para mí y para el mundo entero. 4 millones de kilómetros cuadrados con 503 millones de habitantes. Es la concentración de población más importante tras China y la India. Solo equivale al 7% de la población mundial, pero acapara el 20% del intercambio comercial del planeta. 2/3 se realiza en el seno de la Unión Europea. De ahí la importancia de las relaciones entre los propios países europeos. Hablemos ahora del porcentaje del PIB mundial. La eurozona es la segunda unidad monetaria más importante del mundo, detrás de Estados Unidos, y es el primer exportador del planeta. Si añadimos el resto de Europa al potencial del euro, el resultado es impresionante. Alcanza más peso que Estados Unidos en términos de producción de bienes y de servicios. Estos son algunos de los argumentos que muestran por qué la salud económica de Europa es tan importante, no solo para nosotros, sino para el resto del planeta. Hemos recorrido Europa para constatar de primera mano el impacto de ciertos factores económicos en la vida de los ciudadanos de los 28 países. Así que 1 año más tarde, ¿cuál es la situación de Europa? Giovanni Maggi nos hace un resumen. La situación económica en Europa es mejor que hace 1 año. Han dado los resultados esperados las medidas tomadas por los gobiernos y las instituciones europeas. Podemos decir que el sol vuelve a brillar o hay visos de tormenta. La situación económica es un poco mejor que el año pasado, pero yo diría que no mucho. Técnicamente, desde principios del año pasado, la recesión se está alejando. En ese sentido, la situación ha mejorado, pero la recuperación es muy lenta. Los niveles de desempleo siguen siendo muy altos. Apenas se ha creado empleo. Si dejamos fuera las cifras en Alemania, la creación de empleo se acerca a 0. El déficit presupuestario está ahora bajo control incluso en los países más afectados por la crisis, pero el precio que se paga es muy alto. Más deuda pública, una fuerte caída de la demanda interna, más desigualdad y pobreza. La tasa de desempleo en Europa sigue siendo demasiado alta. En definitiva, ¿ha llegado el momento para un cambio de las políticas públicas? Tenemos que inyectar más vitalidad a la economía, quiero decir, a través de la política monetaria. El BCE debería hacer más, incluyendo la compra de bonos del Tesoro, y parte de este esfuerzo debe venir de la política fiscal. Creo que se debe estimular la inversión, no solo en Alemania, sino también a nivel de la zona euro. El aumento de la competitividad se ha logrado en varios países solo a través de la reducción de los costes laborales, pero para mejorar la productividad a través de otros medios es necesario invertir en educación, investigación e innovación. El problema es que las deudas pesan y el margen de maniobra es muy limitado. La mejor vía para aumentar las inversiones, sobre todo en la periferia de la zona euro, es a través de un mayor uso del presupuesto de la UE. También debería haber un mayor control sobre el tipo de proyectos que se ponen en marcha. En algunos países, como Portugal y Grecia, es necesaria una reestructuración de la deuda pública, en términos de tasas de interés más bajas y plazos más largos. De hecho, existe el temor de que sean insostenibles.
Parte de la respuesta a este problema radica en el cumplimiento de las directrices del Banco Central Europeo respecto a los precios, es decir, que la inflación no supere el 0,5 o 0,7%, ya que en la actualidad, si no llega al 2%, está muy cerca. Eso sería de gran ayuda para la sostenibilidad de las deudas en Europa. De hecho, en ciertos países los niveles de deuda son demasiado altos y en esos casos el tema de la reestructuración de la deuda vuelve a estar en la mesa de negociaciones. En el último año se ha finalizado el proyecto de la unión bancaria. Podemos decir que la fragilidad del sistema puesto de relieve con la crisis financiera es algo del pasado. Por el momento, lo único que tenemos hasta ahora es un supervisor con una posición un tanto extraña, porque este tiene que lidiar con 18 autoridades nacionales diferentes y solo se ha llegado a un acuerdo relativamente flexible sobre cómo resolver los problemas bancarios. El sistema financiero sigue siendo frágil para mí. ¿Y quién mejor que Giovanni Maggi para darnos su opinión tras un año recorriendo Europa? ¿Cuál ha sido el lugar y las personas que más te han enseñado? Maitri, hemos cubierto una infinidad de situaciones, pero destacaría la necesidad de que Europa se centre en impulsar el crecimiento regional, en impulsar la economía del crecimiento y la competitividad. Es interesante lo que nos cuentas porque muchas de las personas con las que hemos hablado han insistido en la necesidad de invertir en innovación y en tecnologías verdes. Echemos la vista atrás. De la innovación deportiva en Eindhoven a la industria alimentaria, pasando por los avances en los sistemas de transportes, la llave de una economía sostenible está en identificar e invertir en el conocimiento y en la economía verde. Esto también debe ir acompañado de un conjunto de medidas. Una está claramente relacionada con la investigación y la innovación, y otro elemento es, por supuesto, mano de obra cualificada. Es todo un paquete decisivo para que una región tenga éxito o no. Para ello, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dedicó 85.000 millones de euros en proyectos de innovación europeos en los últimos 5 años. El presupuesto para investigación y desarrollo, así como economía digital, es de 100.000 millones de euros hasta 2020. Otros 38.000 millones serán dedicados para reducir nuestra dependencia de las energías fósiles. ¿Dónde quieren estar dentro de 20 años? ¿Quieren que su país viva la agonía de la segunda revolución industrial porque las energías son más caras, las tecnologías obsoletas y el cambio climático está matando el planeta? ¿O prefiere formar parte de la tercera revolución industrial cuyo pilar serán las energías renovables? Las expectativas están puestas en que el presupuesto europeo dedicado a la política de cohesión aumente el PIB de la Unión Europea en un 1,7%. Pero lo más importante es que este enfoque centrado en la innovación abra las puertas a la creación de puestos de trabajo. Bueno, en realidad creo que estamos en una transición masiva de la era industrial, por decirlo así, a la era digital. Debemos adaptarlo todo a ese mundo digital en el que podemos conectar a miles de millones de personas. Y el problema que tenemos es que nos faltan esas habilidades propias de una era digital. Tenemos que centrarnos en eso. Los presidentes ejecutivos, los académicos y los políticos están de acuerdo en algo. Por supuesto, pero una parte fundamental de nuestro programa ha consistido en que todas las problemáticas y las soluciones provengan de voces muy diversas. Pero al menos todos creen que Europa puede salir reforzada de estos 2 últimos años. Ahora hacemos un repaso de las personalidades que han pasado por nuestro programa y sus visiones sobre cuáles son las soluciones que pueden funcionar. El hablar de los rescates sigue siendo demasiado frecuente. Lo vemos en el lenguaje que se sigue utilizando. Hay también, tal vez, esa tendencia en Europa a ir hacia el fondo de las cosas con lentitud. En algunos países se cuestiona la idoneidad de la presencia masiva de capital extranjero. Los ciudadanos podrían creer que los inversores extranjeros, las empresas extranjeras, están suplantando a los nacionales. Así que esto debe ser puesto en un contexto más amplio.
Hablemos de Italia, que está envejeciendo más rápidamente que otros países. Existe una demanda laboral para el cuidado de las personas de la tercera edad. A largo plazo, la asistencia sanitaria para estas personas será muy exigente. La inmigración tiene que ser parte de la respuesta y dejar de ser utilizada, vilipendiada por los políticos para atizar las diferencias. Si pudiera tener influencia en el BCE, podría dar respuestas más claras. Y por supuesto que el BCE está haciendo todo lo posible para incentivar el crecimiento a través de la política monetaria. Haría lo que fuera necesario para restaurar el crédito y dejar que el flujo llegue a las pequeñas y medianas empresas, ya que son ellas las que crean empleo. El crédito realmente no fluye a causa de, ¿sabe usted?, de este ambiente que no te deja mucho margen de maniobra y que depende del suministro de los préstamos por parte del sector bancario. Estamos trabajando en eso, pero sabemos que, en efecto, el canal del crédito es algo que plantea una serie de cuestiones acerca de nuestra transmisión. Tendríamos que haber tenido más cuidado con el hecho de que los ajustes no beneficiaran a los de dentro. Hemos visto cómo han generado enormes cantidades de desempleo y ese mensaje en particular yo diría que podría haber sido enviado con más fuerza. Los desafíos, en mi opinión, son ante todo ser innovadores. Primero, entender cómo producir nuevos productos que la gente busca. En segundo lugar, crear puestos de trabajo y formar mano de obra cualificada. Y en tercer lugar, estar abiertos al mercado internacional. Lo único que podemos recriminarle a los europeos es que se toman su tiempo, y eso tiene que ver con la propia estructura europea. Es una construcción increíble. Me gustaría ir a Bruselas, en lugar de una empresa en particular, y decirles a los políticos, por favor, traten de mejorar la flexibilidad para que Europa pueda ser más competitiva. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden consultar los 24 episodios de Real Economy en nuestra página web. Tienen una cita en sus pantallas. Espero que les hayamos aportado respuestas sobre los temas económicos que rigen el mundo y que afectan a su vida diaria. Gracias y adiós.